Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Les habla Boris Tessenghausen. Hoy es 20 de febrero y tendremos un episodio cargado, con muchas noticias interesantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están liberando decenas de localidades en el frente. El principal ideólogo del Kremlin llamó a realizar ataques nucleares y se le escapó información sobre grandes problemas dentro de Rusia. La interceptación de un general ruso, hechos monstruosos sobre la guerra que, quizás, preferirían no saber. Trump le da a Irán solo unos días, de lo contrario, cito, ocurrirán cosas muy malas. ¿Dónde se esconde el principal inquisidor de Irán y por qué los amigos de Putin quemaron miles de instrumentos musicales? Y también sobre cómo Trump está preparando una sensación mundial sobre los ovnis. Sobre esto y mucho más. En el episodio de hoy habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, me alegra verte. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han pasado a la contraofensiva en uno de los frentes. Y, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Vladislav Voloshin, los defensores ucranianos están llevando a cabo acciones activas de asalto y contraataque en la dirección de Alexandrovsk. ¿Y qué les dije yo? En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado decenas de localidades. Y no se trata de una contraofensiva masiva, pero nuestras fuerzas de defensa están logrando frustrar con éxito los planes de los rusos y la liberación de nuestras localidades. Ustedes saben, los rusos escriben ahí, sí, que esto significa sí, que los vamos a tomar, que no los vamos a tomar, y así sucesivamente. El simple hecho de que Ucrania esté liberando localidades, el simple hecho de que pronto llegará la fecha tras la cual comenzará el quinto año de la invasión a gran escala, eso dice mucho. Y cuanto más se acerca la fecha de esta invasión a gran escala, el 24 de febrero, más fuerte es la histeria entre los partidarios del mundo ruso. El principal ideólogo del mundo ruso, Alexander Dugin, declaró, cito, Rusia debe actuar de verdad, con dureza. Pronto entenderán a qué me refiero. Hemos sido demasiado corteses durante demasiado tiempo. Confiamos en Trump y quisimos evitar lo peor. Ahora, al parecer, eso ya no es posible. Así que ocurra lo peor, declaró Dugin. Contigo, Dugin, eso ya ha pasado. Naciste en Rusia. Siempre asustan con algún horror terrible. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer aparte de que ya han empezado la guerra? ¿Se van a ensuciar los pantalones otra vez? ¿Qué van a hacer? Dugin, por cierto, con su actuemos con dureza, hace poco llamó a usar armas nucleares. Él revela el estado de ánimo, incluso el de los allegados al Kremlin, del personal. Miren, cuando dicen actuemos con la máxima dureza, es decir, actuar con dureza es lo mismo que decir aún no hemos empezado, ya lo hemos escuchado de ustedes, pero el llamado a usar armas nucleares, cuando llaman a ponerlos sobre la mesa, el último as bajo la manga. Creo que eso sucede cuando ya se han jugado todas las cartas antes. Ahora estoy hablando como Donald Trump, cartas as. En general, Dugin mostró y contó que no pudieron vencer a Ucrania, así que propone lanzar un ataque nuclear. Además, él llama a lanzar un ataque nuclear contra los países occidentales. No lo entiendo del todo. Cuantas más declaraciones hay sobre el uso de armas nucleares y ahora todo el campo informativo vuelve a estar saturado, en su caso es como por oleadas, saturado. Con estas declaraciones sobre el uso de armas nucleares, peor es la situación en el frente y en la economía de la Federación Rusa. Cuentan que ahora van a usar su último as bajo la manga. Por supuesto que no lo harán. Además, Dugin declaró que Ucrania, cito, será completamente nuestra como máximo en 2 años. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona esa matemática para ellos? Desde 2014, en 12 años no lo lograron, en 4 años de anexión a gran escala tampoco, ahora va a empezar el quinto año, y de repente en 2 años sí lo lograrán. ¿Cómo es que pasa eso? Esto me recuerda a su retórica de que si ahora no entregan 2 regiones, Lugansk y Donetsk, mañana tendrán que entregar 6. ¿Y al final qué? Al final Putin hizo concesiones. Todos lo entienden perfectamente. Además, ¿cómo es eso de que Putin, él mismo incluyó en la Constitución toda la región de Zaporilla, toda la región de Jersón, y ahora de repente ya está dispuesto a renunciar a ellas? No personalmente, por supuesto, lo hace a través de la boca de Lavrov o de Sájarova o de Medinsky. Todo eso lo hará, pero como ven, está haciendo concesiones. Por cierto, esto es una buena señal para Donald Trump. Si se presiona bien a la medusa Botox, hará concesiones aún mayores.
¿Y saben qué más contó Dugin? Que Estados Unidos y el Reino Unido están trabajando en transferir armas nucleares a Ucrania. ¿En serio? La verdad, eso sí que me alegraría. Dugin interpreta muy torpemente el papel de el replicante de Rasputín en la corte, pero en realidad es más bien, ya saben, un bufón de la corte, un profeta de catástrofes. Es decir, cumple bien su misión. Él sostiene una tesis muy interesante, que Rusia está dispuesta a arder en un fuego sacrificial, pero que se llevará a sus enemigos consigo, que no le teme a morir. Putin también habla de eso. Recuerdan, él contaba que todos ellos morirán y nosotros iremos directamente al paraíso. En realidad, eso está muy lejos de la verdad. Ningún miembro del liderazgo de la Federación Rusa podría hacer eso. No están dispuestos a sacrificarse, ni siquiera por su propio país, y mucho menos por su propio país. No pueden ni siquiera desprenderse de sus propiedades en Occidente. ¿De qué están hablando? Pero, por supuesto, mantienen al repugnante anciano Dugin en la corte. Él, como un cuervo negro que grazna, debe infundir miedo. Saben, cuando comparo dictadores, Kim Jong-un me parece mucho más honesto. Él parece 100 veces más valiente que Putin. Él sale constantemente a la calle, entre la gente. Esas fotos gigantescas donde hay 100 personas que lloran o ríen, no se sabe si de alegría porque Kim Jong-un está en la foto con ellos. Él es mucho más valiente que esa basura de búnker. Y Putin, incluso cuando va a poner flores en algún lugar, limpian todo el barrio. ¿Entienden? Cobarde asqueroso. Perdón por mi francés. Bueno, y ahora simplemente una noticia maravillosa que me encontré. Creo que ustedes también deberían escucharla. La periodista del proyecto Esquemas, Valeria Egoshina, obtuvo acceso a los mensajes y notas de voz de un general ruso en activo durante varios años de guerra. Actualmente, este general ocupa el puesto de comandante adjunto del 20º Ejército de Armas Combinadas y su nombre es Román de Murchiev. La autenticidad técnica del conjunto de datos publicados por las publicaciones del programa fue verificada con la ayuda del Centro Nacional de Experiencia en Medios de Comunicación en Denver. Es decir, se trata de grabaciones absolutamente reales de conversaciones de este general. Y allí hay grabaciones que permiten entender qué está ocurriendo realmente dentro del ejército ruso. Allí, por supuesto, hay hechos monstruosos. Ahora les contaré brevemente cómo llevan a cabo la guerra, cómo es realmente la situación. Todo eso está allí. Por ejemplo, en una de las conversaciones hay frases como estas. El comandante, es decir, Demurchev, dice que su comandante, al que llaman de manera muy vulgar, con muchas palabrotas, que no voy a repetir porque puede que haya niños viéndonos, y Demurchev lo llama tonto, con diferentes palabras, y cuenta que el comandante tiene un miedo terrible por su propio pellejo, y por eso envió a todos los adjuntos y a él incluido al frente. Es decir, esta es una historia absolutamente típica del ejército ruso. Paranoia, delaciones unos contra otros. En uno de los programas conté que ahora en Rusia se están batiendo récords en la cantidad de denuncias, y eso aún no es el límite, y en el ejército aún más. Cuando necesitas quitar de en medio a tu jefe, a tu comandante, entonces sí, empiezan a delatar. Bueno, el comandante, para protegerse, envía a todos sus adjuntos allí a cero. Déjenme matarlos a todos, tal vez. Es seguro que nadie les sucederá. O esta frase. La gente viene por la noche, los traemos y por la mañana vamos a la batalla. La preparación es cero. Eso es todo lo que los rusos necesitan saber sobre cuánto tiempo estarán preparados allí. Nos trajeron por la tarde y nos enviaron a la batalla por la mañana. Todo. Y quizá ni siquiera sabe disparar correctamente. Bueno, y aquí hay otra cosa. Colocaron un destacamento fuera de la ciudad y dijeron que nadie saldría de allí con vida. El comandante del escuadrón de asalto mató a 2 de los suyos, y aún así no se van. Están asustados. Bueno, aquí sí. Eso es, el comandante del destacamento de bloqueo fusiló a 2 soldados para que todos vieran lo severo que es, pero aún así no avanzan. Quiero subrayar que estas son grabaciones absolutamente reales. Creo que quienes ven entrevistas con prisioneros rusos de vez en cuando entienden perfectamente que así es como están las cosas. En realidad, o sea, esto no es una novedad si han visto esas entrevistas, y así es como habla sobre la resistencia de Ucrania. Esto es importante. Él está diciendo groserías cada 2 palabras, así que intentaré transmitir el sentido de lo que dice. Francia luchó menos en la Gran Guerra Patria que este punto de apoyo, este puesto fortificado de las Fuerzas Armadas ucranianas. Allí no queda ni un lugar intacto, todo está en llamas.
pero los ucranianos salen de la trinchera, apagan el fuego y hasta se fríen huevos en la hoguera. Estamos en shock por lo que está pasando allí, y hay cadáveres de los nuestros tirados. En ese puesto fortificado hay muchísimos. Así es como puedo sustituir esa palabra. Es decir, lamentablemente, claro, los rusos todavía tienen a muchos de esos a los que traen por la noche y por la mañana los mandan a morir, pero incluso esos monstruos reconocen lo heroicamente que luchan los ucranianos. ¿Y cómo no lo vas a reconocer cuando has vivido toda tu vida con la ilusión de que tienes el ejército más grande? Y Ucrania, bueno, por Dios, que hay que pelear con ella. Sí, en 2 días la cruzamos entera con tanques. Y aquí llevan 5 años estancados. ¿Cómo se explica esto? O sea, está claro que ahora los generales rusos, el FSB va a interrogar a este general después de la filtración de este material. Pues perfecto, él también es un criminal de guerra, pero quería que sintieran esto. Para el pueblo en Rusia y para aquellos a quienes Putin envía a luchar, no son personas. Son material desechable, carne de cañón, son biozombies si lo prefieren. Y mientras no se acabe el dinero, o mientras aún tenga carne de cañón, seguirá luchando. Pero ahora hay grandes problemas con eso. Por cierto, muchos coinciden en la opinión, bueno, no muchos, pero sí una parte de los expertos, en que las restricciones que están imponiendo ahora en el ámbito informativo, como desconectar los mensajeros y las redes sociales, es una especie de preparación por parte de Putin para una nueva movilización parcial. Quiero decirles que en 2022 no fue necesario desconectar nada y él llevó a cabo la movilización. Sí, en ese momento parte de los rusos salió del país, pero ahora será mucho más difícil. Incluso aquellos que lucharon por grandes sumas de dinero en Rusia, ni siquiera a ellos ya los están reclutando. Por eso yo, bueno, de todos modos, cuando se preparan para una movilización parcial, también hay preparativos en el terreno, es decir, allí están acondicionando puntos, se necesitan presupuestos adicionales y así sucesivamente. Por ahora, en este sentido, no se observa ninguna preparación global de ese tipo. Les recuerdo que en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa, para aquellos que dejan en shock a los generales rusos, para quienes demuestran milagros increíbles de valentía, para nuestros defensores. Seguimos recaudando fondos para el dron Matrice 4T para la unidad de sistemas no tripulados de la Brigada Presidencial Independiente que lleva el nombre de Bogdan Yumelnitsky. Ahora mismo están combatiendo en una de las direcciones más difíciles y calientes. Y los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а інтенсивність бойових дій вимагає від окремої президентської бригади постійної технологічної переваги над ворогом. Для ефективного виявлення цілей та збереження життів наших бійців ми звертаємося до Бориса Тізенгаузена та його спільноти з проханням допомогти у придбанні таких дронів Матріс 4T. Ці пташки з потужним тепловізором є очима підрозділу, дозволяючи нищити ворога в повній темряві. Але, на жаль, вже і вони витратний матеріал в сьогоднішній війні, який треба поповнювати постійно. Кожен внесок від вашої аудиторії на такі дрони – це пряма інвестиція в нашу спільну перемогу та зміцнення оборони України. Ayudemos a nuestros guerreros, guerreros de acero, luchadores de titanio. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En cada episodio les doy las gracias enormes de mi parte y de parte de nuestros combatientes a quienes ustedes ayudan constantemente, de cientos y cientos de artilleros, marines, paracaidistas, tanquistas. Bueno, en general, muchas gracias. Y hoy me reuní, me entregaron la camioneta, pondré estas fotos en el comunicado de mañana y hablé con nuestros soldados. Escucha, bueno, es solo, no sé, una especie de ruido, solo rocas. Por eso, muchísimas gracias por ayudarnos en un momento tan difícil para Ucrania. Y creo que han escuchado, ¿verdad? El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró que los ciudadanos del país deben abandonar Irán de inmediato, que la ventana para la evacuación podría cerrarse en cuestión de horas. Este tipo de declaraciones no se hacen porque sí. Antes de esto, hubo avisos similares de la embajada para ciudadanos de otros países, incluidos los Estados Unidos. Y ahora se señala que los militares estadounidenses estarán listos para posibles ataques ya este fin de semana. Están esperando al portaaviones Gerald Ford.
y creo estarán preparados. Fuentes del medio Reuters afirman que Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si lanzar un ataque o no. Saben, esto es realmente aleatorio. Es decir, puede que no haya decidido o puede que sí lo haya hecho. Trump con este caos de alguna manera sabe cómo manejarlo, pero no siempre ese caos va en la dirección que se necesita. Irán, les recuerdo, de hecho, rechazó las principales exigencias de Estados Unidos. ¿Y ahora qué hacer? Porque lo que propusieron Estados Unidos para Irán, eso es mortal para el régimen de los ayatolás. Abandonar el programa nuclear de armas nunca. Irán también dejó claro que tampoco discuten sobre los misiles ni sobre los grupos regionales y los proxies. Entonces, ¿de qué están discutiendo? ¿Simplemente el levantamiento de las sanciones contra Irán? En cuanto levanten las sanciones, los primeros miles de millones provenientes del petróleo vendido legalmente, ¿a dónde creen que irán? ¿Van a plantar flores en Teherán? Por supuesto que no. Irán a armas y a los mismos proxies. Se está negociando con un régimen de maníacos, fanáticos religiosos. Hoy el maníaco llora y promete solemnemente que mañana no matará, pero mañana sale de casa. Eso es todo. No pueden hacer nada al respecto. Su régimen está construido sobre eso. ¿Qué concesiones puede haber aquí? Toda su ideología está basada en la confrontación con el gran Satán, así llaman a Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer un trato con el gran Satán? ¿Qué significa para ellos un trato con el Satán? La producción de armas, misiles, drones, el enriquecimiento de uranio, la financiación de proxies regionales, Hezbollah, Hamas, los hutíes de Yemen. En eso se sostiene el régimen de los ayatolás y el miedo. El régimen se sostiene, o al menos hasta hace poco se sostenía, en el miedo, en las ejecuciones, en los juicios rápidos. Lo único en lo que piensan ahora es en cómo pasar lo más rápido posible a la producción de las primeras cargas nucleares. Irán entendió que si llegan a tener armas nucleares, el régimen de los ayatolás se volverá simplemente intocable. Ya han engañado a la OEA 100 veces, apagado las cámaras, mentido sobre los sitios nucleares. ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué acuerdo? A esto hay que sumarle que el imperio empresarial de la Guardia Revolucionaria Islámica es uno de los mayores en la sombra de las estructuras económicas en Oriente Medio, controlan hasta el 50% de los sectores clave de la economía. ¿Ve? Muy religiosos, pero el dinero, por favor. Contratos de petróleo y gas. Todo pasa por ellos. Puertos, oleoductos, todo bajo su control. Carreteras, presas, centrales eléctricas, en todas partes está la Guardia Revolucionaria Islámica. En resumen, una mafia político-militar con su propia economía. Entonces, ¿a qué acuerdo piensan llegar si van a perder todo esto? Bueno, y engañar al gran Satán es una gran hazaña. Incluso si ahora aceptan algunas condiciones, es solo para que dentro de medio año o un año el mundo de repente se entere, para su sorpresa, de que Irán tiene su primera carga nuclear. En medio de la tensión con Estados Unidos, el jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei, se refugió en las instalaciones subterráneas del Hospital Nikan. Así lo informa el Middle East Journal. En el nivel -4, en realidad este Gholam es una figura muy importante, Hossein Mohseni. Ha recorrido el camino desde ministro de Inteligencia hasta fiscal general y se convirtió en jefe del Poder Judicial en Irán. Él entiende perfectamente por qué necesita estar en el nivel -4 bajo el hospital. ¿Es característico, por cierto? Sí, eso lo aprendieron de sus proxies. Cavar túneles y establecer sus cuarteles bajo hospitales y escuelas. Aquí, por cierto, es interesante. Bueno, si eres tan religioso, ¿por qué entonces no confías en el Altísimo para que te proteja? ¿Por qué te escondes bajo el hospital en el nivel -4? Y el ayatolá también tiene su propio búnker. Algunos lo tienen bajo un hospital, otros bajo una escuela. Por cierto, el jefe del Poder Judicial, él también proviene del ala de seguridad. Fue él quien exigió no mostrar ninguna indulgencia hacia los manifestantes. Él es un ideólogo de la rápida fabricación de casos para decenas de miles de manifestantes. Este es el principal, el inquisidor de Irán. Juicios rápidos, sentencias severas, todo eso es obra suya.
Por cierto, él es el arquitecto de este sistema de intimidación a través del castigo, sentencias, ejecuciones. He consultado los datos de la ONU solo para 2024, porque no hay tal información del año pasado. En Irán, piensen bien, solo en este año, ejecutaron a 901 personas, incluyendo a aquellos que fueron detenidos durante las protestas de 2022. A muchos, jóvenes, muy jóvenes, aquellos que solo querían libertad. Y este personaje es precisamente el ideólogo de este sistema de miedo. Por cierto, también lo es para Khamenei. Se mueve bajo tierra. Hablando de Putin, ya no me sorprendería si a Putin, le conectaron todas sus residencias con túneles subterráneos. Y esta medusa calva va y viene en vagonetas desde Valdai al trabajo y de regreso. Estos búnkeres, trenes blindados, dobles. Todo esto, por cierto, no es solo por paranoia. ¿Se han dado cuenta? Todo dictador tiene necesariamente un búnker, o incluso, por supuesto, varios. También hay dobles presentes. ¿Por qué? No es solo paranoia. En algún lugar, en el subconsciente, entienden que están haciendo locuras. No todos, por supuesto, no todos. Y entienden que hay suficiente gente que querría matarlos. Putin, por ejemplo, le tiene un miedo terrible a su propio pueblo, especialmente después de la marcha de Prigozhin hacia Moscú. No olvidaré a Putin tan asustado en ese momento. No sé si era el verdadero o un doble, pero estaba aterrorizado, simplemente como todos ellos en ese entonces. ¡Zas! Los jets de Moscú y San Petersburgo salieron volando en diferentes direcciones, como cucarachas. Dios no lo quiera, si Prigozhin llegaba ahora, el poder cambiaría y a todos los arrestarían. ¿Cómo huyeron tan rápido en ese momento? Por cierto, Trump declaró que si no se logra un acuerdo constructivo con Irán en los próximos 10 días, sucederán cosas malas, dijo Donald Trump. Oh, Donald, te voy a contar un secreto. Esas cosas malas ya están ocurriendo. Y además, en todo el mundo, no solo en Irán. Pero un poco después, Trump declaró que daba un máximo de 15 días para llegar a un acuerdo con Irán. Bueno, está bien, 10 o 15, ¿qué más da? Bueno, Irán rechazó el acuerdo con Estados Unidos respecto al tema del enriquecimiento de uranio. Creo que aquí todo está claro para todos. Este enfoque de levantar sanciones a regímenes desquiciados y criminales es un enfoque perjudicial si se mira un poco más allá de un solo día hacia el futuro. Antes mataban, ejecutaban, atacaban a otros países, bombardeaban ciudades, y ahora dicen que ya no van a hacer eso. Varias guerras, por supuesto, matamos a un montón de gente allí, pero de repente, por alguna razón, Putin ya pasó los 60 y decidió no matar más. ¿Ustedes creen en eso? Yo no lo creo, y tampoco Putin. Su régimen depende catastróficamente de los asesinatos y de las guerras. Habrá alguna guerra victoriosa después de esta guerra con Ucrania, porque esto será una vergüenza y él necesitará algo rápido. A algún sitio tendrán que enviar a esos cientos de miles con TPT, tendrán que eliminarlos de alguna manera, ¿entienden? Por cierto, no olviden suscribirse a este canal, únanse a nuestras filas y obtengan su pedacito de tranquilidad en este mundo tan inquieto. Y sí, voy a recordar constantemente que quienes ven el análisis tranquilo con Tissenhausen, su cabello se vuelve suave y sedoso, así que suscríbanse. Una noticia que me parece les mostrará y revelará muy bien la Rusia actual. Creo que ahora pensarán, esto debe de ser una locura, esto no puede ser verdad. Todo esto es verdad, yo verifico cada noticia. Sobre un escolar condenado a 5 años. Condenaron a un escolar a 5 años. ¿Saben por qué? Por una explosión en el juego Minecraft. Es decir, un adolescente en el juego Minecraft creó una copia de un edificio del FSB y quería en el juego volar el edificio en Minecraft. Y entonces le abrieron un caso y lo condenaron a 5 años. Esto fue en 2022, en febrero. Así que la condena de 5 años para este chico de apellido Uvarov termina el 19 de marzo, es decir, dentro de un mes. Pero el tribunal en Rusia quiere darle otros 6 años para que no salga, para que esté ahí encerrado todo el tiempo como si hubiera violado alguna regla en la cárcel. Piénsenlo bien, a un escolar le dieron 5 años, tenía 16 años cuando lo condenaron. 5 años por querer volar un edificio de juguete en el juego Minecraft, el edificio del FSB. ¿Se imaginan cuánto miedo le tiene este Pliashesabr a su propio pueblo?
chiflado de la KGB. Los viejos que gobiernan Rusia ahora tienen un miedo terrible. Están literalmente muertos de miedo porque un escolar quiso volar el edificio del FSB en Minecraft, en un videojuego. Es simplemente una barbaridad. Y recuerden, por supuesto, invadir un país ajeno, bombardear, matar a miles de personas, atacar la infraestructura civil, bombardear, intentar dejar sin calefacción a millones de personas a 20 grados bajo cero, cometer crímenes de guerra, secuestrar a 20,000 niños. Liberar a maníacos, asesinos, caníbales de la cárcel, eso está bien, pero construir un edificio en el juego Minecraft, por eso ya te dan 5 años. El comandante subterráneo, él lucha contra niños y músicos callejeros. ¿Se han dado cuenta? O sea, así de valiente resulta ser Putin. Pronto todos esos caníbales y asesinos regresarán a la Federación Rusa como héroes, y creo que allí llegará una especie de salvaje El Dorado. Pero quizás de eso ya ni nos enteremos. Allí el Internet se está encapsulando. Creo que allí, en su propio caldo, terminarán matándose entre ellos. Sobre los funcionarios deportivos brevemente que decidieron volver a tocar fondo, definitivamente. Ucrania va a boicotear parcialmente los Juegos Paralímpicos porque permitieron la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia. No solo los permitieron, sino que estarán bajo su propio himno, su propia bandera y con su propia simbología. Allí competirán 6 deportistas de Rusia y 4 de Bielorrusia. Han sido admitidos. Y parcialmente, ¿por qué Ucrania va a boicotear parcialmente? Porque nuestros atletas seguirán compitiendo. Bueno, no se puede privar a los deportistas ucranianos de la oportunidad de ganar medallas, por culpa de que el maldito Comité Paralímpico de Caníbales permitió su participación en los Juegos Olímpicos. Pero Ucrania no asistirá a parte de los eventos allí. En general, están creando un motivo informativo. ¿Y saben por qué esto nos causó tanta indignación? No solo porque es el himno de asesinos, es la bandera de asesinos. Sobre el aspecto moral y ético, simplemente me quedaré callado. El Comité Olímpico Internacional ha demostrado que para ellos el dinero puede tapar tanto la muerte de niños como las ciudades destruidas y la guerra en general. Ahí ya no los discutimos. En ese sentido están completamente acabados. Bueno, revisé la lista de expectativas de los Paralímpicos rusos. Además de esos 6, rusos y 4 bielorrusos, también hay equipos completos, los tienen. Y miré a quienes no permitieron participar, pero ¿quién está en esa lista de expectativas? ¿Quién teóricamente podría haber ido a los Juegos Paralímpicos? Les voy a dar solo 2 ejemplos ahora. Iván Shiryaev, snowboard, parasnowboard, Juegos Paralímpicos, fue movilizado en 2022, luchó cerca de Bashmut, es decir, luchó contra los ucranianos, mató, perdió una pierna, fue condecorado con la medalla Shukov. Y ahí está él, en algún lugar en el banquillo de suplentes. Quizás porque no lo invitaron, ¿eh? Comité Paralímpico. Vladislav Shinkar, esgrima en silla de ruedas, también está sentado en el banquillo de suplentes esperando su turno para participar. Luchó contra Ucrania desde el año 2014 como parte del batallón Vostok. Y los periodistas cuando investigaron encontraron a más de 10 paralímpicos rusos que lucharon contra Ucrania. Fueron premiados con sus piernas, brazos, bueno, y el cerebro lo perdieron mucho antes. En general, perdieron partes de su cuerpo precisamente en la guerra contra Ucrania. ¿Y cuál es el problema? Dice el Comité Paralímpico. ¿Y entonces dónde están los deportistas de ISIS y Al-Qaeda? ¿Por qué no los invitaron ustedes, Comité Olímpico Internacional, vampiros corruptos? Pero supongo que no le estoy revelando nada a nadie, ningún secreto que en la guerra contra Ucrania no es personalmente. Putin no está sentado personalmente en la cabina de un bombardero estratégico, tampoco personalmente. Putin programa el objetivo para atacar a Ucrania y lanza misiles contra hospitales, jardines de infancia, residencias de ancianos. Eso tampoco es personalmente. Putin no es personalmente quien mina el territorio ucraniano. No fue personalmente Putin quien secuestró a los niños ucranianos. Dejemos que vengan, que suene el himno de Rusia que en este momento sigue matando, que lo escuche todo el mundo. ¿Están enfermos o qué? Bueno, como saben, el mal se agrupa, así es más fácil vencer al bien, y así, los amigos de Putin del Talibán han decidido volver a sorprender a todos. Empleados del Ministerio de Promoción de la Virtud. En Afganistán quemaron en una hoguera 500 instrumentos musicales. Vaya, qué potente, ¿no?
¿Y qué les molestaba de los instrumentos musicales? Se preguntarán ustedes. Pues bien, el Ministerio de Propaganda de las Virtudes y Prevención del Vicio es una especie de análogo de la policía. La policía de la moral declara oficialmente que la música corrompe a la juventud. Los ritmos musicales desvían a los jóvenes del camino correcto, provocan la degradación moral. Escuchar música conduce a otros pecados y aleja a la sociedad de los estrictos valores islámicos. Quemando guitarras, armónicas, tambores e incluso amplificadores, los talibanes buscan erradicar por completo la influencia occidental y, por supuesto, la influencia cultural moderna. Perfecto. Toma eso, maldito violín, esto es por todo el mal que causas. ¿Y qué tiene que ver aquí la influencia occidental? ¿Entienden? Ni siquiera pueden aprender su propia historia. Los instrumentos musicales, diferentes pueblos los tenían mucho antes incluso del descubrimiento de América. Creo que tal vez no lo saben, por supuesto. Quizás alguien debería contarles que la música, los músicos, existían en su propio territorio hace ya 4000 años. Deberían al menos intentar aprender su propia historia. Con la llegada del Islam a Afganistán, la música, en vez de desaparecer, floreció. En ciudades como Herat, bueno, estas ciudades eran centros culturales de Oriente, el canto, la música, la poesía. El rubab probablemente no les diga nada, pero es su instrumento musical afgano que tiene 1500 años de antigüedad. No tiene nada que ver con Occidente. Este instrumento musical no le desea mal a nadie. Allí no luchan contra Occidente, sino contra su propia historia y cultura. Por cierto, igual que en Rusia, allí también la mitad de la historia, si no toda, simplemente la han tergiversado por completo. Pero su talibán es recibido con gusto en el Kremlin. Son pocos los lugares donde los reciben. Me pregunto, ¿cómo serán los diálogos allí? ¿Tienen lugar entre ellos? Ahí está Putin sentado, sí, como le gusta mover las piernas sobre sus tacones. Esos tacones de 7 centímetros los mueve con las piernas, y el jefe de la delegación talibán le dice, imagínese, hemos quemado 500 tambores, ahora sí que vamos a vivir bien. Uf, ahora sí que vamos a vivir. Por cierto, no quiere llevarse frutos secos por trueque, así es como tienen sus conversaciones allí. Bueno, por cierto, para ellos no solo los instrumentos musicales son fuente de maldad, también están prohibidas las fotografías, los retratos, en general, cualquier imagen de seres vivos, todo eso es maldad. ¿Por qué están prohibidas las imágenes y las fotografías? Saben, ellos interpretan que no se puede representar seres vivos porque entonces estarías compitiendo con Dios. En ese asunto, solo Dios puede hacerlo. Una fotografía no es un ser vivo. A los ciudadanos. Ah, ya entendí probablemente. La falta de educación básica en general, la ausencia de cualquier tipo de educación. Y tú te encargas de aprobar leyes así. ¿Entienden lo que digo? Por eso, tapan caras en carteles, decapitan maniquíes y cubren escaparates con fotos. Además, ahora permiten que los maridos golpeen a sus esposas e hijos. Pero solo si esto no lleva a fracturas óseas ni heridas abiertas, ven cómo legalizaron la violencia doméstica. En esencia, fue adoptada por los socios estratégicos de Rusia. Sí, y además, brevemente, sobre Donald Trump, quien encargó a Pete Hegseth revelar documentos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y los ovnis. Trump acusó a Barack Obama de haber revelado información secreta, de haberla divulgado. Recientemente Barack Obama dijo que, bueno, parece que existen extraterrestres, pero que en algunos centros no están, aunque en otros sí. Eso es interesante. Por cierto, ¿recuerdan cómo veíamos los Expedientes Secretos X? Uf, era una serie increíble. De hecho, muchas cosas no hace tanto tiempo parecían irreales. ¿Saben cuántos años tiene la serie X-Files? No hagan trampa, solo recuerden cuándo salió el primer episodio, cuándo lo vieron por primera vez. Hace 33 años. En el año 93 salieron los primeros episodios. Imagínense, en aquellos tiempos lejanos era simplemente imposible creer que pudiera haber una pandemia a escala mundial. Eso solo podía pasar en la ciencia ficción. Una inteligencia artificial que conquista el mundo y trata de destruir a la humanidad por sí misma. ¿Recuerdan la película Terminator? ¿Quién estaba ahí? Era Skynet, ¿verdad? Tomó el control y los robots se levantaron de las cenizas de la guerra nuclear y comenzó una guerra a muerte o algo aún peor. Sí.
Año 93. Apenas acababa de desintegrarse la Unión Soviética. 2 años. Yeltsin era el presidente. En fin, eran otros tiempos, y nadie conocía a Putin, ese imbécil, ni sabía que a finales de los 90 llegaría al poder y que 25 años después haría esto. Por cierto, me interesa saber si ustedes creen en la existencia de extraterrestres y otras civilizaciones. Escriban en los comentarios. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros soldados. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nuestra ayuda les es sumamente necesaria ahora mismo. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.